La Trinidad, el concepto de tres personas, un solo Dios, es una idea que nos ha acompañado por miles de años, pero nos hemos preguntado alguna vez, ¿de dónde viene esto? ¿O está la Trinidad en la Biblia? Quédense porque a continuación responderemos esa pregunta. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia y el concepto de tres personas, un solo Dios, tampoco se encuentra. Sin embargo, los teólogos afirman que aunque el término no aparece, el concepto sí se puede interpretar en varios pasajes y varios versículos de esta. Por ejemplo, en Mateo 3:16, donde se narra el bautismo de Jesús. En esta historia se relata cómo Jesús, mientras salía del agua, vio cómo el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía. A lo que una voz decía, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. O en Mateo 28:19, donde el mismo Jesús les dice que vayan a las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ninguna de estas deja de ser una interpretación. Si ni la palabra ni el concepto de la Trinidad aparecen en la Biblia, ¿de dónde viene la idea y paradoja de que el Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre y sin embargo son uno mismo? Esta historia arranca desde el primer siglo. Los líderes de la nueva religión, que había aparecido como una secta judía basada en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, tendrían en sus manos manuscritos, tradiciones y enseñanzas con las cuales debían formar una nueva doctrina para poderla llevar al mundo. Era de esperarse que estas personas tendrían diferentes interpretaciones y visiones sobre las enseñanzas del Mesías. Para el año 75 después de Cristo aparecieron los adopcionistas, quienes sostenían que Jesús era un ser humano elevado a divino por Dios en algún momento de su vida, probablemente en el momento de su bautizo, cuando el Espíritu Santo entró en él y del cielo una voz dijo, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Hacia el año 90 después de Cristo, los docetistas también entraron en escena con su propia doctrina. La palabra griega dokeo significa aparecer. Negaron la humanidad de Jesús argumentando que él era una ilusión y que sus sufrimientos eran aparentes y no reales. No era posible que en la inmensidad de Dios él se hiciera hombre. En otras palabras, cuando caminaba sobre la arena no dejaba huella, era un espíritu solamente. Unos años más tarde, en el 140 después de Cristo, Marción de Sinope creó el marcionismo, doctrina que diferenciaba fuertemente el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. El primero era un Dios de justicia que había traído ley y temor, mientras que el segundo era un Dios benévolo y misericordioso. Negaba que Cristo hubiera nacido de la Virgen María y negaba también su muerte en la cruz. Es más, para Marción, Jesús era un subordinado de Dios. También estableció el primer canon del Nuevo Testamento, en el que incluyó el Evangelio de Lucas y 10 epístolas de Pablo, sacando obviamente el Antiguo Testamento. En el año 144 fue excomulgado de la iglesia, por lo que decidió fundar su propia religión. En el 210 aparece el modalismo, difundido por Noeto de Esmirna, Epígono y el propio Praxias, a quien años más tarde Tertuliano le escribiría su Contrapraxias. El modalismo sostenía que Dios es una única persona, pero que puede actuar de diferentes modos. De la misma manera que un hombre es padre para su hijo, hermano para su hermana e hijo para su padre, pero un solo hombre. Dios como una sustancia individual que se podía manifestar de tres formas distintas. Habían pasado aproximadamente 180 años desde que Jesús iniciara su ministerio en Galilea, y el debate más importante para todas estas sectas era sobre la divinidad de Jesús, no sobre la Trinidad. Pero en el año 213, Tertuliano de Cartago escribió a Praxias refutando su modalismo, y fue en ese texto donde apareció por primera vez la palabra Trinidad, o Trinitas. Propuso que Dios es una sustancia que se compone de tres personas. Sin embargo, y como lo dice su contra Hermógenes, y a diferencia también de la doctrina moderna, él creía que el Hijo era subordinado del Padre y que el Espíritu Santo era subordinado del Hijo. Hacia finales del tercer siglo apareció la iglesia protoortodoxa, precursora del cristianismo moderno, y apareció también el arrianismo, el cual sostenía que Jesús no era propiamente Dios, sino la primera criatura creada por el Padre, por lo tanto no podía ser divino. La rivalidad de estas dos nuevas ramas
polarizó tanto la religión que obligó a que en el año 325 el emperador Constantino, quien ya se había convertido a la religión ortodoxa, citara a los obispos para el concilio de Nicea. En este se consideró que el arrianismo era una herejía, al igual que cualquier otra secta que no compartiera la doctrina ortodoxa. Se escribieron 20 cánones y se definió la naturaleza divina de Jesús, pero en ningún momento se habló de la Trinidad, a diferencia de lo que muchos creen. Con esto, la Iglesia Ortodoxa cobró fuerza en el Imperio Romano, se excomulgaron a todos los herejes y dejó el camino libre para que esta nueva religión cristiana ortodoxa escribiera su propio camino. Fue hasta el año 381, en el Concilio de Constantinopla, convocado por el emperador cristiano Teodosio, donde se acordó que el Espíritu Santo era consustancial, o de la misma sustancia de Dios y de Cristo. Fue aproximadamente 350 años después de las enseñanzas de Jesús y 168 después de Tertuliano, cuando se estableció la Trinidad, y sin embargo, el debate continuaba por toda la Edad Media. En el siglo VI aparece un credo conocido como el Credo de Atanasio, aunque no escrito por Atanasio, quien había participado en el concilio de Nicea en el 325. No se sabe con exactitud quién o qué grupo de personas lo redactaron, pero fue este credo el que le dio la estocada final al debate de la Trinidad. Compuesto aproximadamente 470 años después de las enseñanzas de Jesús y en algún lugar al sur de Francia, contó con la buena fortuna de ser adoptado como el credo indispensable y quien dictaría la doctrina irrefutable de la religión cristiana. Entonces, ni la palabra ni el concepto de la Trinidad aparecen en la Biblia, y su definición, como pudimos ver, se ha construido a través de cientos de debates y por muchos siglos. ¿Es entonces la Trinidad revelada por el Espíritu Santo a algunos hombres? ¿O es invención humana? Eso lo dejamos para que ustedes lo decidan. No es nuestra intención decir lo que es verdad o lo que es mentira, sino conocer y estudiar el origen de todas estas cosas, porque la historia se escribe a mano.